vuelta en esta universidad que me encanta. Estoy en Shanghai, Universidad de Tongji. Honestamente, una de mis universidades favoritas de todo el mundo para venir acá a estudiar, la mejor universidad de arquitectura de China. Y me rechazaron. No entré a esta universidad lastimosamente. La acústica de esta facultad es increíble, así resuena por todito el edificio. Que bueno, en realidad no es solo ese edificio, son varios edificios. Fue fundada por médicos alemanes hace unos 100 años y siempre ha funcionado como un puente entre Shanghai y Occidente, específicamente en las áreas de todo lo que tiene que ver con medicina y con arquitectura. Y también porque es la universidad a la que yo apliqué para venir acá a estudiar, la mejor universidad de arquitectura de China. Y me rechazaron, no entré a esta universidad lastimosamente, tuve que irme a Xi'an. No, hasta el día de hoy honestamente no sé por qué me rechazaron, obviamente no te lo van a decir. Pero sí, espero algún día o volver o ir a algo mejor, y si es que no quiero nada. Mentira. Pero sí, me encanta esta universidad y creo que las cosas que se hacen aquí en el tema de diseño es calidad mundial, honestamente. Y Shanghai, otra vez en Shanghai, probablemente mi ciudad favorita de todo el mundo. Este es el viejo edificio de la Facultad de Arquitectura, que bueno, se sigue usando en realidad. Se parece mucho a la Bauhaus si lo piensan, pero simplemente es de otro color, es rojo. Y hace sentido porque esta ciudad fue fundada por alemanes hace como unos 100 años, eran médicos, cardiólogos alemanes, cuando Shanghai todavía era una recesión de las potencias occidentales. Esto fue concesión francesa, concesión inglesa, americana, inclusive los mexicanos tuvieron su presencia aquí, aunque no lo crean, y muchos otros países. Un periodo muy oscuro para China y una de las peores cosas del colonialismo, pero al menos nos dejó esta universidad, supongo. Y la razón por la cual me encuentro aquí es que vine a Shanghai para estoy haciendo mi tesis, como ya saben, es la razón por la cual me he tomado tanto tiempo de subir videos, pero es que tengo que acabar eso, si no, no puedo hacer nada, consume todo mi tiempo. Y me encuentro en esta universidad. Esta es la universidad a la que yo quería venir para estudiar arquitectura. Esta es la universidad en la cual yo he despertado mi pasión y mi curiosidad por la arquitectura. Pero sí, espero algún día volver o hacer la maestría aquí o algún día ser un estudiante de esta universidad. Honestamente me encanta. Este profesor que se ve aquí es Ola Bowman, un neerlandés docente de arquitectura en la Universidad de Tongji, probablemente uno de los perfiles más interesantes que pude conocer en China, con diferencia. El tipo cicló desde Ámsterdam hasta Shanghai en bicicleta por 5 meses, todo para recorrer y documentar la arquitectura que aún sobrevive en lo que alguna vez fue la Ruta de la Seda, que iba desde el Imperio Chino de la dinastía Qin hasta el Imperio Romano. Dicen que fue una clase de arquitectura de 10.000 kilómetros, es decir, el esfuerzo y el compromiso de este sujeto es honestamente insuperable. Se siente el perfil promedio en esta universidad. Sin palabras. Y me encuentro con este amigo. La razón por la cual estoy en Shanghai es porque tengo que hacer investigación para mi tesis, que en realidad no es mucho más simple de lo que suena, pero lo tengo que hacer igual. Tengo que básicamente investigar los museos que hay aquí, especialmente el de ciencia y tecnología, que es por lo cual estoy haciendo mi tesis. Tengo que diseñar un museo de ciencia y tecnología completamente interactivo. Así que tengo que ir a eso. Y también porque quiero actualizarme un poco con la última arquitectura que hay aquí. Ya porque es la última vez que vine, fue hace 6 años. Entonces hay muchas cosas, muchos spots famosos que todavía no he visitado y que necesito visitar. Necesito dibujar y hacer todas esas cosas de arquitecto. Pero sí, esa es la razón por la cual estoy en Shanghai oficialmente.
pero tengo muchos sentimientos encontrados honestamente en esta universidad y en esta ciudad, todos buenos. Es también la universidad en la que me rechazaron en esta universidad. Tuve que irme a Xi'an en su lugar. Me pone un poco triste, pero espero algún día volver como estudiante. Me encanta esta facultad, me encanta esta ciudad y me encanta esta universidad. Se nota que fue semana de diseño hace muy poquito. Todas las láminas de los renders siguen pegadas aquí. Estoy turisteando por la universidad que me rechazó, a la que no pude entrar. Pero bueno, creo que la verdad las cosas terminaron saliendo mucho mejor de lo que esperaba. La verdad es que sí, Xi'an me ha ayudado a comprender China mucho mejor si es que hubiera vivido aquí en Shanghai, porque bueno, como se sabe, Shanghai es una ciudad súper internacional. La verdad es que por todas las calles hasta los chinos hablan en inglés, así que para mí haber ido a Xi'an, la verdad no solo mejoró mi chino, sino que me abrió la mente a la cultura china de una manera mucho más profunda de la que probablemente hubiera podido entender aquí en Shanghai. Pero sí, me hubiera también encantado haber sido aceptado en esta universidad. Pero bueno, así es la vida, brother. Este hexágono. Son vacaciones por día del trabajo. A los estudiantes nos dan 5 días de vacaciones. Así que aproveché para hacer esta investigación de mi tesis. Y se nota que se acabó la semana de diseño de los exámenes finales de medio semestre. Todas las láminas siguen aquí, incluidas las maquetas. Me voy a infiltrar en este taller. Ese de ahí es Wangshu, es el Pritzker chino, el único Pritzker chino. El Pritzker es como un premio Nobel de arquitectura, súper prestigioso. Y solo hay un chino que tiene ese premio y es Wangshu. Sigue siendo profesor en esta universidad y también estudió aquí del 99 al 2000 haciendo su maestría. Un genio, la verdad. Toda su arquitectura trata de ser súper vernacular, lo más vernacular posible. Coge elementos de edificios tradicionales y los transforma de una manera súper interesante. Como tratando de darle una identidad a la arquitectura moderna china. Y creo que esa es una de las razones principales por las cuales le dieron el premio Pritzker. Supongo que son clase de coro, de música. Están beatboxeando y coreando.
encuentro ahorita en la Facultad de Diseño e Innovación de la Universidad de Tongji. Acabé de hablar con el vicedecano. Es increíble, o sea, me acuerdo la primera vez, o sea, que decidí que verdaderamente quería estudiar arquitectura fue aquí, fue en esta ciudad y fue en esta facultad. Bueno, en la Facultad de Arquitectura en realidad. Me acuerdo que me topé con un alemán y un español que estaban haciendo su máster. Y me acuerdo que yo les decía, todavía no me decido qué seguir, todavía no me decido qué estudiar, si estudiar arquitectura, si estudiar varias cosas, ¿no es cierto? Todavía estaba un poco indeciso en ese momento y les pregunté, o sea, ¿qué tal es de estudiar arquitectura? Me acuerdo que fui a cada universidad, así. Y eso lo hice también en Ecuador, no solo aquí en China. Siempre que voy de viaje trato de ir a alguna universidad. A veces no se puede por falta de tiempo, pero siempre trato de ir a alguna universidad a chequear la onda, el campus y la gente y todo. En este caso fue aquí y me acuerdo que les pregunté a este español y a este alemán, le pregunté, o sea, qué tal es estudiar arquitectura? Así y el español me acuerdo que me dijo, súper hablador, así hablaba hasta por los codos. Muy buena onda, pero me dijo, ten en cuenta que es muy difícil, te va a sacar o sea, es sacado la madre, sacado la puta, es súper cansado, a veces es horrible. Puede que a veces los profesores vean tu diseño y te digan es una mierda, a pesar de que tú piensas que hiciste el mejor diseño de tu vida, pero ni cagando. Y el alemán ahí mucho más calmado también. Estaban en clases de cerámica, porque aquí en la Facultad de Arquitectura para el máster puedes escoger un curso que es de cerámica, te enseñan cómo hacer cerámica y te suma créditos para graduarte. Entonces ellos habían escogido cerámica y él me dijo, o sea, si es difícil, te tiene que gustar, tienes que tener un ojo muy crítico, tienes que saber leer, tienes que saber diseñar, tienes que dibujar. O sea, no necesariamente tienes que dibujar bien, pero tienes que saber, tienes que tener el hábito de dibujar las cosas que ves, las cosas que piensas, tienes que poder expresarte. Me acuerdo que me dijo esas cosas. Y conversando, así, o sea, yo en ese punto yo ya estaba bien metido en arquitectura, inclusive más que ahora, la verdad. Sí, comenzamos a hablar de Zaha Hadid y justo en esa fecha Zaha Hadid se había muerto. Zaha Hadid, para los que no lo sepan, era una arquitecta británica, iraní, si no mal recuerdo, y había trabajado en la oficina de Norman Foster o de Rem Koolhaas, no recuerdo. Y eventualmente se graduó y fundó su propio estudio de arquitectura. Y, o sea, la man era súper famosa porque era medio como una celebridad, o sea, era como la arquitecta más celebridad del momento. O sea, ¿por qué? Porque se juntaba con gente súper famosa, siempre salía en fotos así, creo que estaba con Lady Gaga o con así. La cosa es que la man tenía su entourage, como se dice, ¿no es cierto? Su círculo social ahí bien celebridad. Y se había muerto. Y me acuerdo que nadie sabía por qué se había muerto. Y una de las cosas que se hablaban en las facultades de arquitectura en ese momento era que se había muerto por sobredosis de pastillas. Y siempre, o sea, no sé, es como que siempre, o sea, yo creo que en las facultades de arquitectura siempre se tienen ese tipo de conversaciones así entre rumores. Porque también, o sea, muchos profesores y muchos estudiantes, muchos de ellos ya trabajaron en estos estudios y los conocen de primera mano a grandes arquitectos. Que si Norman Foster, que si Bjarke Ingels, que si Rem Koolhaas, que la misma Zaha. Igual, o sea, Zaha Hadid es un estudio medio controversial porque es como que, o sea, hay muchas maneras de hacer arquitectura en el mundo globalizado, ¿no es cierto? Obviamente no soy un experto, pero más o menos como yo lo entiendo, es que, o sea, como en todo, ¿no? O sea, puedes tener un estudio súper pequeñito con solo 3 o 4 personas, como el de Peter Zumthor, que es ese, por ejemplo, ese arquitecto es completamente amado por la Facultad de Diseño de Harvard. Creo que le rezan a Peter Zumthor, creo que también fue profesor ahí. Y claro, entonces, o sea, es una arquitectura súper, casi espiritual, me atrevería a decir. O sea, al menos así es como ellos lo curan. Entonces, o sea, son muy cautelosos en escoger sus proyectos, o sea, no escogen cualquier cosa. Pero en cambio, por ejemplo, un estudio como Zaha Hadid o Norman Foster and Partners tiene miles y miles de arquitectos esas son unas oficinas gigantescas y no son solo una oficina en el mundo, son varias, ¿no es cierto? Entonces es como que, o sea, para poder sustentar todo eso necesitan coger cualquier proyecto que les venga encima y trabajarlo, porque si no, o sea, es como que su modelo de negocio para sustentar empleando a tantos arquitectos.
Bueno, Renzo Piano, por ejemplo, que es de mis arquitectos favoritos y que yo me encanta escuchar lo que dice Renzo Piano. Cuando hicieron el museo de las películas en Hollywood, o sea, hizo un comentario súper acertado de que las películas, el cine y la arquitectura son muy parecidas, o sea, al trabajo, o sea, en cuanto a cómo se hace, son dos rubros bastante parecidos en el momento de la práctica. Y eso, o sea, yo hasta ese momento me acuerdo como si fuese ayer cuando escuché esa entrevista. Yo quería ser cineasta y sigo queriendo ser cineasta. De hecho, grabo siempre que puedo, tomo fotos siempre que quiero. Pero yo siempre pensé, la razón por la cual yo escogí arquitectura fue porque, o sea, básicamente la arquitectura es una disciplina que mezcla todo eso y más. Y lo chévere de eso, o sea, es que tú eh, mezclas también bastante ciencia, o sea, bastantes ciencias exactas, más allá de solo teoría y de la habilidad del cerebro de diseñar cosas y de inventarse cosas, sino que también, o sea, es algo súper exacto, es algo súper práctico y científico, o sea, o sea, a mí eso fue lo que a mí digamos, fue el punto pivotal que me hizo decidirme por arquitectura, porque sabía que iba a ser o sea, una carrera súper completa. Y también por eso es una de las razones por la cual la carrera dura tantos años, dura 5 años, es casi como serte médico. Y eso más si es que quieres hacer una maestría, son 2 años más, y luego si es que quieres ya poder construir como arquitecto, firmar como arquitecto, necesitas dar un examen que toma 2 años más. Es un montón de tiempo, es casi como hacerte un médico. Entonces hacerse y depende, en cada país es diferente. En España a veces son 8 años, por ejemplo. Aunque también es cierto que mucha gente está en contra de que la carrera de arquitectura, o sea, del pregrado dure tanto. Mucha gente dice que debería durar menos. Probablemente eso sea verdad. Yo creo que tal vez sí sea más eficiente que la carrera dure menos, pero la realidad es que en la vida real, o sea, en la realidad, allá afuera, te va a tomar muchos más años llegar a ser un arquitecto. Necesitas ser un experto, ser muy hábil en varias áreas, no solo en una. Y eso es lo que marca la diferencia. Y bueno, fueron muchas cosas, ¿no? O sea, el haber vivido en Shanghai me despertó esa curiosidad por la arquitectura y el mundo del diseño. Y fue en esta facultad, o sea, donde yo vi cómo la gente era, cómo la gente actuaba, cómo la gente se expresaba y me sentí muy a gusto, o sea, sentí que era como algo muy, era como acorde a mi personalidad y no sé, o sea, me encantó, me enamoré del ambiente y aquí fue cuando decidí que quería estudiar arquitectura. Me falta todavía un año para graduarme, a pesar de que estoy adelantando mi tesis, pero sí, o sea, es fascinante la verdad y tengo sentimientos muy bonitos del volver a esta facultad y a esta universidad porque es muy chévere, o sea, lo que aquí se hace y la gente cómo trabaja y todo. Entonces en ese momento, o sea, era como que el estudio de Zaha Hadid era bastante controversial porque mucha gente, inclusive otros arquitectos, decían que esa no es una gran manera de trabajar. Y es que claro, o sea, Zaha Hadid tiene proyectos en todo el mundo, todo el tiempo. O sea, siempre están haciendo algo. Inclusive ya después de que Zaha murió, el estudio sigue funcionando y siguen haciendo cosas y más cosas y más cosas. No sé, no, o sea, todavía no tengo esa experiencia de haber trabajado en estudios grandes o en algún estudio relevante, pero sí, o sea, es como que siempre hubo esa controversia de que si quieres que tu estudio sea pequeño o sea grande. Lo bueno de los estudios de arquitectura alrededor del mundo es que siempre están rotando, o sea, es casi como trabajar en una empresa FANG o en una startup, ¿no es cierto? Es como que, o sea, siempre el personal va rotando y cada vez más y más gente se llena de experiencia y eso, o sea, eso la verdad es que es muy bueno y siempre hay un montón de diversidad. Hay gente de todas partes del mundo. ¿Por qué? O sea, porque si es que tú, claro, o sea, yo haría lo mismo, ¿me entiendes? Es como que, o sea, si es que tú tuvieras un proyecto en el cual tú tienes una oficina, una empresa en la cual tú intentas innovar e intentas ser creativo y solucionar problemas de la mejor manera, que es lo que se hace en arquitectura básicamente, es un simulacro de... La carrera de arquitectura es un simulacro de solucionar problemas. Tienes que tener la mayor cantidad de perspectivas posibles. ¿Y cómo tienes eso? Con gente que tiene backgrounds, con gente que tiene orígenes muy, muy distintos.
Porque claro, o sea, no es lo mismo preguntarle a un ecuatoriano cómo resolvería esto que preguntarle a un alemán o a un chino o a un kazaji de Kazajistán o un bangladeshi o un danés, ¿me entiendes? O sea, es como que cada persona va a tener una perspectiva completamente diferente y va a poder solucionar el problema de una manera diferente y lo importante es que se solucione el problema. Entonces, si es que tu objetivo en tu proyecto es tener la mejor solución posible, es tener eh, la mayor cantidad de ideas posibles, poder innovar, poder crear. Necesitas eso, o sea, necesitas un montón de diversidad. Y no solo eso, sino que, o sea, es la colaboración, el trabajar en equipo, eso es muy importante también. Y creo que es algo que es fundamental a veces en la vida y para las personas como yo, que somos mucho más solitarias, eh, una habilidad que necesitas pulir sí o sí, porque necesitas colaborar con las personas, necesitas colaborar con la gente y es un arte, la verdad, o sea,